Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 252 de un curso de milagros. El Hijo de Dios es mi identidad. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre en la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Hijo de Dios es mi identidad. ¿Qué nos recuerda esta lección? Primero, el curso de milagros ha sido claro en decir que no existe nada fuera del Padre Celestial y que el Padre Celestial, de acuerdo a muchas tradiciones espirituales y religiosas, es amor, es luz y todas las virtudes que se desprenden del amor. Entre esas es eternidad, es santidad, es inocencia, es paz. Ahora, muchas tradiciones nos dicen que estamos creados a su imagen y semejanza. Claro que sí, estamos creados a su imagen y semejanza y el curso de milagros, pues, nos dice que estábamos unidos siempre y el Padre Celestial se extendía y se extendió y una de sus ideas, ¿cierto? Uno de sus pensamientos creyó que estaba separado de él y creyó que podía crear. ¿Por qué? Comparte también la creación, por eso él es co-creador y creó un mundo de opuestos, un mundo de ilusiones. Y muchos se unieron a ese sueño y empezamos a soñar. De hecho, el curso de milagros habla de primer sueño y segundo sueño. En el segundo sueño nos quedamos tan dormidos que creamos este cuerpo o este planeta azul, que para el curso de milagros es una ilusión. Y que si vemos la película Matrix, podemos ver que pues ahí está contado muy bien y acordémonos que quienes escribieron fueron cabalistas la película Matrix y vemos cómo formamos un mundo de ilusiones que no existe y se nos olvida la verdad. Ahora, ayer hablábamos de la verdad, ¿no? Muéstranos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es que seguimos siendo como el Padre Celestial nos creó. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y segundo, porque Dios es perfección. Por lo tanto, si nos hizo a su imagen y semejanza, somos perfección. Pero, ¿qué pasó con nosotros? Pues que caímos en un profundo sueño, ¿cierto? O que muchas tradiciones dicen que la caída de Adán, el pecado original, el Big Bang, y en ese profundo sueño creímos que habíamos cometido un pecado. Creímos que éramos culpables y creíamos que podemos juzgar. Y pues generamos una energía tan fuerte que nuestras generaciones siguieron con esa creencia. De hecho, si vemos en la Biblia, vemos un Dios en un Antiguo Testamento que manda las 7 plagas, que manda un diluvio, que acaba con todo, que si no hace caso pues nos pasa algo, etcétera, porque es un Dios de castigo y culpa, ¿cierto? Y quedamos con eso. Pero viene Jesús, ¿cierto? Y nos dice: un momento, el Padre Celestial es amor, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, dar y recibir es lo mismo. Pero nosotros nos quedamos con un mensaje: nosotros tenemos que ser culpables porque Jesús está en la cruz, pero Jesús lo que vino a mostrarnos es nuestra divinidad, que todos éramos hijos del Padre Celestial, que todos somos inocentes y que podemos alcanzar ese estado crístico, como cuando elegimos desde el amor, y el amor nos lleva a la voluntad del Padre porque todo fue hecho desde el amor. Por el contrario, cuando bajamos o cuando caímos en este sueño, nosotros nos equivocamos y cometimos un error de pensamiento y empezamos a crear desde el juzgamiento, la culpa, el miedo, la competencia, etcétera, etcétera, y creamos este mundo bello en este planeta azul, en donde existe muerte, enfermedad, traición, desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde aparece el libre albedrío. El libre albedrío es reconocer que este mundo es una ilusión, pero que yo puedo vivir la ilusión más bonita cuando yo lo hago desde el amor, ¿cierto? O vivir un infierno en la tierra, como lo dice el libro Los 4 cuerdos de Miguel Ruiz, en donde yo creo a través de mis ilusiones y genero situaciones que me llevan a quitar la paz. ¿Cuáles son esas situaciones? Separaciones, divorcios, quiebras, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Y para qué lo hago? Porque necesito ese personaje que me culpe, que culpe a los demás y que me mantenga de una manera en esta ilusión. El curso de milagros lo llama personajes a este cuerpo. Cada uno hace un personaje de mujer, de hombre, de doctor, de rico, de pobre, y cada uno, digamos, escoge ese personaje desde este nivel. Acordémonos que nosotros tenemos un espacio entre vidas y acordamos hacer para supuestamente resarcir esa culpa, ¿cierto? Sin embargo, lo que el curso de milagros es: recuerda que tú eres el Hijo del Padre Celestial, que tú eres 99% energía,
porque el 1%, por ponerle el número, es este cuerpo, pero el resto tú eres 99%. Recuerda que no eres pecador, que simplemente estás en un sistema de evaluación, digámoslo así, que tú creaste, ¿cierto? Pero que tú eres amor en el fondo, pero no lo recuerdas. Te creíste tanto este sueño que creíste que habían culpables, que podías juzgar a tus padres, a tus abuelos, a tus familiares, a tu pareja, a tus hijos, a toda la vida. Y eso te lo creíste. Y porque podías juzgar, había un castigo. Y el castigo es que quizás tenga un accidente, quizás tenga una quiebra, quizás tenga un problema en una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que generes unas energías. Ahora, ayer hablábamos del consciente y del subconsciente. El consciente para nosotros es todo lo que nosotros estamos haciendo. Y pareciera que el consciente es el que manda, pero no manda, porque si no, entonces todos conscientemente pensaríamos: quiero ser bello, quiero ser millonario, quiero ser sabio, quiero viajar por todo el mundo, no quiero trabajar, y le funcionaría. Pero resulta que hay algo por detrás de nosotros que es el inconsciente, y son todas esas energías o todas esas emociones o todos, por decirlo así, esos juzgamientos que hemos hecho, ya sea a los 3 años, a los 5 años, a los 8 años, a los 10 años, y que quedaron ahí en una energía. Y que, de acuerdo a las leyes universales, como la ley del círculo, la ley del dar y recibir, la ley de la siembra y la cosecha, el tikkun, como tú lo quieras llamar, o karma, pues toda energía creada vuelve a su creador. ¿Y cómo vuelve a su creador? A través de situaciones y relaciones. Y entonces ahí es donde tenemos que elegir de nuevo, ¿cierto? Entonces hay gente que dice: pero es injusto. No, porque como somos eternidad y somos co-creadores, co-creamos con esas emociones, ¿cierto? Y ahora sea el momento para recordar cuál es el momento de creación, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso de creación? El Padre Celestial, primero, piensa a futuro, ¿cierto? Un pensamiento. Nos creó así, a través de un pensamiento, por lo tanto, si estamos a futuro ya es perfecto. Una emoción o emisión de energía, el amor. Una palabra, hagamos el hombre entre él y nosotros, y una acción, materializarlo y volverlo realidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Proyectarlo. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Un pensamiento, por decir algo, mi pareja es un traicionero. Una emoción de rabia, estoy creando ya desde el miedo, ¿cierto? Porque es un traicionero y es malo, y fuera de eso lo juzgué. Una palabra, siempre me hace daño, él es culpable. Y una materia, pues vivo una relación terrible porque estoy juzgando esa relación, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Sé como el Hijo de Dios, porque tú, el Hijo de Dios, es mi identidad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cierto? ¿Y por qué pongo a Jesús? Porque pues el curso de milagros está inspirado también por Jesús. Y porque Jesús fue el que cambió toda la percepción que teníamos de un Dios castigador a recordarnos que éramos hijos de un Dios de amor, que había paz, que había felicidad, que no hagamos lo que no quiere que nos hagan a nosotros, que es mejor que nos preocupemos más por lo que damos que por lo que recibimos, que hay unas leyes universales, y Él nos lo dijo desde el amor. Pero nosotros, como tenemos, digamos, una biología, tenemos un ADN, tenemos unas cargas energéticas que las traspasamos también. De generación a generación nos quedamos con la culpa. Entonces nos quedamos con que el Dios nos va a castigar, con que Dios tenemos que ser buenos o malos, y catalogamos dentro de lo que nosotros somos buenos y malos, pero también nos paramos por encima del altar de Dios y decimos que vamos a juzgar. Entonces acá esta lección nos dice: el Hijo de Dios es mi identidad. ¿Y qué es el Hijo de Dios? Cuando yo me comporto a todas las características del Padre Celestial, a todas sus virtudes, todo desde el amor, todo desde la paz, todo desde sus virtudes, pero sobre todo le digo: hágase tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Es que todo sea perfecto como lo es Él. Hágase tu voluntad es recordarme que yo soy tu hijo, es recordar que cada uno desde su libre albedrío puede elegir cómo vivir cada situación y experiencia desde la vida, desde el amor o desde el miedo. Desde el miedo cuando juzgo, cuando culpo, me juzgo, o cuando culpo, cuando reniego, cuando me quejo. Desde el amor, cuando veo al otro y digo: yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Ahora sé que se siente. No ha pasado nada. No pasa nada, ¿cierto? Simplemente es una experiencia, ¿cierto? Cuando ya no digo, yo digo: no, lo pude hacer mejor. Cuando yo puedo verme a mí y decir: soy inocente porque no sabía. Soy inocente
porque lo hice desde mi nivel de conciencia. ¿Cuál es mi nivel de conciencia? Este. Y en ese nivel de conciencia está Dios, pues sí. ¿Mm? Pero para actuar mejor, digámoslo así, para poder evitar que el ego guíe nuestras vidas o que el consciente, yo tengo que darle permiso a ese Espíritu Santo porque es un caballero, entonces yo tengo que decirle: Espíritu Santo, repara cualquier error de pensamiento desde la causa, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que para el inconsciente, digámoslo así, no hay tiempo como en la tierra, porque eso fue una creación de nosotros para mirar pasado, presente y futuro. Pero en la eternidad todo pasa en el mismo momento. Por eso que si tú vas al pasado y te curas, ya estás curando tu situación presente. ¿Y cómo lo haces? Cuando tú expias o le entregas al Espíritu Santo ese juzgamiento que tú hiciste y que jamás el Padre Celestial te lo hizo, que tú creíste que lo había hecho el Padre Celestial, pero no, que eres tú misma mente la que dice que tú eres culpable o que el otro es culpable o que debería haber sido de otra manera. Pero cuando tú puedes reconocer que tú eres el Hijo del Padre Celestial, que no hay ningún error en ti, que solo hay amor en ti, que tú tienes que vibrar desde la paz y que la voluntad del Padre es estar unido por pequeños hilos de amor contigo, ¿qué podría darte miedo? ¿O qué podrías juzgar de ti o de los otros? Nada, porque cuando estás juzgando a los demás, estás juzgando al Padre Celestial. Vale la pena recordar la historia que yo he contado en varias oportunidades, y es de un sabio que llegó a un reino y que ese rey lo quería conocer. Todo el mundo hablaba de ese sabio y el rey quería conocer ese sabio, entonces le dicen: tráigalo a mí. Y el sabio pues llega, pero el sabio cuando llega pues no es supuestamente bonito a los ojos del rey, huele un poco feíto porque no se ha bañado en los días, pero además no tiene ropas finas, tiene ropas pobres, va descalzo, va un poquito sucio, etcétera, etcétera. Sus mosquitos van acá, alrededor de él, y cuando el rey lo ve y lo critica todo, ¿no? Y le dice: ve, usted es un sabio, yo me lo imaginaba diferente, que va a ser usted un sabio, mírese esa nariz terrible, y mire su aliento, es a podredumbre, y mire ese cochino, y mírese, y le dice hasta que se va a morir. Y el sabio le dice: pues no me digas eso a mí, díselo al arquitecto, porque él fue el que él me hizo. Y cuando él le dice así, queda como así. Entonces, básicamente cuando nosotros estamos juzgando al otro o nos estamos juzgando, nosotros le estamos diciendo al Padre Celestial que Él no hace las cosas perfectas, por lo tanto estamos ocupando el lugar de Dios. A eso es lo que muchas tradiciones llaman idolatría, porque creemos que nuestro pensamiento puede estar por encima de la vida, del libre albedrío del otro, de mi libre albedrío, y que debió ser de otra manera porque no acepto la vida, así que la voy a cambiar. Lo que nos dice el curso de milagros es: acepta tu papel de hijo del Padre Celestial, acepta tu inocencia, acepta tu yo soy, inténtalo hacer maravilloso mañana, pero dame tu permiso para que yo te muestre la verdad. Y como cuando yo le digo al Espíritu Santo: muéstrame mi mejor futuro y ayúdame a elegirlo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mente imaginamos 5 futuros o 10 futuros, y casi todos son: me va a pasar esto, me voy a quebrar, me voy a separar, y esos son nuestros futuros. Y entonces el subconsciente se va a cumplir ese futuro. Pero cuando yo le dejo al Padre Celestial que me muestre mi mejor futuro, pues Él me muestra una vida de amor, de relaciones amorosas, de situaciones y experiencias maravillosas, y yo desde el amor las elijo, ¿cierto? Pasa lo mismo con el pasado. Si yo me voy al pasado, que es lo que se llama resentimiento, y vuelvo a decir: es que mi abuelo, es que mi abuela, es que ellos me robaron la herencia, y me quedo ahí, pues estoy reviviendo. ¿Y qué pasa cuando yo revivo? Estoy haciendo el proceso de creación, que es: estoy generando un pensamiento que fue que mis abuelos me robaron una herencia, estoy generando una emoción, rabia, dolor, estoy generando una palabra: ellos me robaron, y estoy generando una acción que se vuelve materia, y que vuelvo a vivir situaciones y experiencias que ya debía haber pasado. Por el contrario, si yo le digo al Espíritu Santo: repara cualquier error de pensamiento, me voy allá y digo: wow, mis abuelos necesitaban ese dinero, por decir algo, o quiero ver las cosas de otra manera, y me muestra la vida que ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero no pudieron hacerlo de mejor manera. Entonces, ¿qué puedo juzgar? Era el libre albedrío de ellos, era la situación que me tocaba vivir a mí, y la acepto con amor. Entonces yo transmuto esa energía y me vuelvo alquimista, porque cojo toda esa energía de dolor y la convierto en amor.
Y cuando hago esto, subo inmediatamente mi energía. ¿Y qué pasa inmediatamente con mi consciente y inconsciente? Pues el inconsciente empieza a crear cosas maravillosas porque yo ya le mandé una orden desde mi emoción, desde mi pensamiento, desde mi palabra y desde mi acción, ¿cierto? Porque él lo vuelve acción. Entonces, cuando yo vuelvo a tener una conexión reconociendo que soy su hijo, ¿cierto? Y el hijo del Padre Celestial, digámoslo así, ¿qué va a hacer el hijo si el Padre es perfección, si es amor, si es eternidad, si es abundancia, si es vida? Pues lo mismo, ¿cierto? Entonces toda la gente dirá, entonces ¿por qué Jesús vino a vivir esa experiencia? Porque era una experiencia de amor, ¿cierto? Y esa experiencia de amor no fue para mostrarnos el castigo de los romanos, eso fue lo que nosotros vimos. Lo que vino a mostrarnos es que este hombre mostró amor en todos los momentos de su vida, mostró fe, sanó, curó, nos vino a mostrar, perdónalos porque no saben lo que hacen, están en un nivel de conciencia que no se reconocen todavía, todavía le da las palabras de fe al ladrón, todavía se sienta en su verdad, y ahí él es judío, muere como judío, crean supuestamente sobre él una religión que es el cristianismo, pero él es judío, él nunca quiso creer nada. Es tanto así que tres religiones fuertes en el mundo se lo pelean. Los judíos dicen, es un maestro judío que cantaba en la sinagoga, es tan poderoso que él pudo pararse en una sinagoga judía. Para pararse ahí, era una persona sabia. Para los musulmanes es un profeta, es su profeta porque nació para ellos en una parte que corresponde a ellos. Y para los católicos es una nueva religión. Miren lo que nuestra mente hizo. Cuando Jesús lo que vino a mostrarnos es amor, es cambiar la percepción de ese Dios castigador a un Dios de amor. Y recordarnos que si estamos hechos a la imagen y semejanza de Él, somos perfectos, que hemos actuado de acuerdo a nuestro nivel de evolución, que lo podemos hacer mejor, sí, pero que tenemos que soltarnos a la vida y que todos los días y en cada momento tenemos que hacer una elección, desde el miedo, ¿sí?, que nos lleva al sufrimiento, a la culpa, al juzgamiento, o desde el amor, que nos lleva a la paz infinita y nos lleva a crear un mundo de relaciones y situaciones maravillosas. Acá, este pedacito me encanta que dice, Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí, que soy tu hijo, para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que me he restituido en el cielo. Lo que indica es que ya no tengo necesidad de estos personajes que yo me inventé de padre, de madre, de enfermedad, de dolor, de tristeza, sino que nuevamente yo estoy acá, ya no necesito soñar porque estoy en la paz de Dios. Nunca me he ido, creí que me había ido, le creía a mis creencias, le creía a mis pensamientos, pero yo sigo siendo lo que soy. Hijo tuyo, unidad contigo y amor. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.